traducción, Hechos 6, 1. Me avisan cuando estén, ¿ya? No, Reina Valera. Después les voy a pedir NTV. ¿Sí? ¿Estamos? Leámoslo, chicos, iglesia. En aquellos días, como creció el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquello eran desatendidas en la distribución diaria. Lo hemos leído muchas veces. ¿Quiénes estaban murmurando? Los griegos, ¿cierto? Que a su gente, a su viuda, no la estaban atendiendo como a las viudas hebreas. Y se generó ahí una especie de pleito, conflicto. Entonces, los 12, ¿quiénes 12? Convocaron ¿a quién? A la multitud de los discípulos. Y dijeron, ¿qué dijeron? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de fe, Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Hasta ahí. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Cierto? ¿Se entiende? Perfecto. Eligieron a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Quiero aclarar que cuando dice en el versículo 2, creo que es que dice, no es justo. A ver, vamos al 2. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No es a modo de que servir las mesas sea menos que predicar la palabra. No, quiero aclararlo. Tiene que ver con función. Para lo que fuimos establecidos, ya nunca pensando que servir las mesas era menos, todo lo contrario, porque el mismo Jesús dijo que el más grande era el que... ¿Qué? Dígalo con fuerza. El que servía. Entonces era imposible que ellos enseñaran algo contrario. ¿Quedó claro? Era porque ellos habían sido encomendados a una función específica. Era expandir el evangelio. Y para eso tenían que hacerlo a través de la predicación, la palabra, la oración. ¿Estamos aquí? Solo a modo de introducción. Ahora vamos a la palabra de hoy. Bien. La palabra de hoy se llama, escúcheme bien porque esto va a ser pregunta el miércoles. Besaleel. Uy, qué buen título, pastora. Besaleel. ¿Alguien ha oído algo de esto? Besaleel. ¿No? Le voy a volver a decir. Besaleel. ¿No? Vamos a Éxodo. Vamos al libro de Éxodo. Les digo inmediatamente. Éxodo, voy a partir por 35. Sí, 35
del 30 en adelante. Dice así. Luego Moisés, leámoslo en la Reina Valera, primero. Y después vamos a cambiar a esta. Ahí sí. Y dijo Moisés a los hijos de Israel. ¿Quién dijo? ¿Quién lo dijo? Moisés. Pongan atención. ¿A quién le dijo? ¿Quiénes los que estaban escuchando? El pueblo de Israel. Mirad. Jehová ha nombrado. ¿A quién? Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá. 31. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce. Sigue. Además, y en la talla de piedra de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Bezaleel, escúcheme bien, no se le puede olvidar, no es tan fácil, pero no se le puede olvidar. Usted sabe que Bezaleel en el Antiguo Testamento es el primer hombre que fue lleno del Espíritu Santo. Y la palabra de hoy es Bezaleel, una generación llena del Espíritu Santo. Amado, amada, y la iglesia, por la gracia de Dios, no puede ser menos que llena del Espíritu Santo para toda obra que Dios nos encomendó. Así como los 7 que fueron escogidos en el libro de Hechos, así como Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor y todos los demás, usted y yo debemos estar llenos del Espíritu Santo para servir al Señor, para servir a nuestro Dios. Usted fue convocado, usted apareció quizás en este tiempo, lleva meses, quizás usted lleva años, no importa, porque el tiempo no define nada. Usted puede llevar 50 años, como puede llevar 2 días. El tiempo no lo define. Define el corazón, lo que usted quiera rendirse al Señor. Y el Señor, ¿sabe lo que quiere de usted? Que usted sea lleno del Espíritu Santo. Así como Bezaleel, nosotros seamos una generación. Y quiero decirle algo, iglesia. Nosotros como iglesia, por la gracia de Dios, todo lo que somos es por gracia. Y no es chiste. ¿Sabe por qué? Porque los nombres definen. Por eso usted tiene que tener tanto cuidado con los nombres que le pone a sus hijos. Imagínense ponerle un nombre, me van a disculpar si meto las patas, pero imagínense ponerle Dolores. No, y hay mujeres que se llaman así. Tenemos que tener sabiduría. Todos los nombres tienen un significado. Y nosotros, por la gracia de Dios, somos solo por su gracia. Pero es más, quiero decirte, iglesia, que en este lugar está lleno. Pero es que esto no es para caerle bien. No. Está lleno este lugar de hombres y mujeres llenos de dones, llenos de talentos, llenos, así como Bezaleel. Hay artistas en este lugar, diseñadores, personas creativas. Hay unos que tienen desarrollado muchos dones, pero a veces no nos damos cuenta de todo lo que Dios nos ha dotado. ¿Sabe por qué?
Porque escuchamos voces ajenas que lo único que nos dicen y que rompen es nuestra identidad en Cristo. Amado, mire, Bezaleel, una generación llena del Espíritu Santo. Desde el capítulo 19 del libro de Éxodo en adelante, Jehová le da a Moisés en el monte de Sinaí, le da instrucciones específicas, ¿se acuerdan? Sí, algunos se acuerdan, otros no. Pero del capítulo de Éxodo 19 en adelante lo vemos. ¿Qué aparece? Lo primero es los 10 mandamientos. ¿Quién se lo da? Jehová a Moisés. Luego aparecen las leyes que les tenía que comunicar Moisés al pueblo. Le habla de las fiestas anuales. Le habla sobre el tabernáculo. Y el Señor a Moisés le dice: Moisés, quiero un lugar, que me hagan un lugar, diseñen un lugar, creen un lugar, ¿sí? Pero ahí está lo importante. Leamos Éxodo 25, 8 y 9. Éxodo 25, 8 y 9. ¿Qué le dice Jehová a Moisés? Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Qué era eso? ¿Cómo se llama el santuario? El tabernáculo. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. ¿Quién es el que dio los detalles específicos de cómo lo quería? Dios. ¿A quién se lo dio el mensaje? A Moisés. Pero en una de las conversaciones que Jehová tiene con Moisés, le dice así, Éxodo 31, 1, 2 y 3. Jehová habló a Moisés, sí, lo tenemos clarito, diciendo: mira, miren acá, chicos, no se vayan. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. ¿Quién le dijo a Moisés? Dios. Le contó a Moisés que había escogido un hombre, cuyo nombre es Bezaleel. Bezaleel significa a semejanza de Dios. Uno de sus nombres. Otro es bajo la sombra de Dios. Este mismo, chicas, el NTV. Si se fijan, en NTV es Bezaleel junto, no es Bezaleel. No sé si me entendieron, pero ahí lo van a leer. Lo he llenado, no, del 1. Luego el Señor le dijo a Moisés, miren, chicas, pongan atención en la diferencia de la traducción. Mira, he escogido específicamente, pongan atención, he escogido específicamente a Bezaleel, el hijo de Uri, nieto de Ur, porque era tan importante. Usted dice, a cada rato dice sí, porque para los hebreos era muy, muy, muy importante la descendencia, de dónde venían. De la tribu de Judá.
lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en todas las clases de artes manuales y oficios. Mire, iglesia, quiero que usted medite en los dones que usted tiene. Medite. Cada uno de sus dones son para edificación de la iglesia. Cada uno. Dice que específicamente llamó a Bezaleel, un hombre. Lo llenó del Espíritu de Dios y no podía ser menos. ¿Sabe por qué? Porque este hombre iba a liderar uno de los proyectos más grandes e importantes que Dios le estaba diciendo a Moisés. ¿Qué era? El tabernáculo. Pero fíjese, detalles. Mire este chiquillo, se las trae. Éxodo 36, 35-36. Éxodo 35-36. No, 35-30. 35 del 30-33. Gracias. Luego Moisés dijo al pueblo de Israel: el Señor ha escogido específicamente, ahí le está contando la conversación íntima que Dios y Moisés habían tenido. Y les cuenta al pueblo: el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. 31. El Señor llenó, ahí le está contando Moisés, pongan atención al pueblo. El Señor llenó a Bezaleel del Espíritu de Dios. Le dio gran sabiduría, capacidad, destreza en toda clase de artes manuales y oficios. 32. Él es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata, el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas, en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. Mire, váyase ahora, chicas, al 36. 26:1. El Señor ha dado sabiduría a Bezaleel y a Oholiab y a los demás talentosos artesanos, y les ha dotado de habilidades para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario, que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor. No es solo el tabernáculo. Cada parte y diseño del tabernáculo, Bezaleel era el líder que tenía que llevar a cabo este proyecto. Mire, leamos 38:1. No, perdón, 37:1 primero. 37:1. Después Bezaleel construyó el arca de madera de acacia. ¿Se acuerdan que la semana pasada el pastor sacó al Alfred aquí adelante? Y según él, el Alfred era el arca. Ya, pues, ese es el arca. ¿Quién la hizo? ¿Quién hizo el arca? Bezaleel. Usted no lo sabía, pero ahora ya sabe que el que hizo el arca es Bezaleel. ¿Sí? 38. Éxodo 38:1. 38:1. Luego Bezaleel construyó con madera de acacia el altar de las ofrendas. Quemada, era cuadrado de 2 metros. Sigamos. 38:8. Además, Bezaleel hizo el lavamanos y su base, ambas de bronce, usando los espejos de bronce. Sigamos. 9. Después Bezaleel hizo el atrio, el cual estaba encerrado con cortinas de lino de tejido fino, las cortinas del lado sur.
10. Y estaban sostenidas por 20 postes, encajadas finalmente en 20 bases de bronce. Bezaleel colgó las cortinas con... hizo todo. Tejió, bordó, grabó, puso las piedras preciosas, incrustó. ¿Qué le dio tanta sabiduría? Dios. ¿Por qué entonces usted a veces teme que aquellas cosas que a lo mejor para el hombre, como bordar, tejer, piedra, artesanía, acaso detalles para incrustar piedras tienes que tener tanto cuidado? Dios te da la gracia para hacer lo encomendado. Lo que sea, para lo que Dios te diseñó, para lo que Dios te mandó, Dios te va a capacitar. ¿Cuál es el temor para servir a Jehová? ¿Cuál es el temor? ¿Qué excusa puede tener un hombre? Bezaleel, un hombre, hizo todo lo que Dios le dijo a Moisés que iba a hacer. Todo. Éxodo 38, 22. ¿Qué hizo? 38, 22. Bezaleel, hijo de Uri, nieto de Ur, de la tribu de Judá, llevó a cabo la obra tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Todo. Imagínense, el tabernáculo. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Si usted se fijó en lo que leímos en Éxodo 25, de 8 al 9, el tabernáculo donde Dios iba a depositar su presencia, su gloria, su Shekinah, no podía ser otro que un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Puede comprender que Dios no iba a ocupar a uno que no fuera lleno del Espíritu Santo para usarlo, para hacer su tabernáculo? Donde Él, mire, estaban todas las tribus. Había un lugar específico donde descendería. Claro, no es como era, estamos hablando del Antiguo Testamento. Cuando Jehová descendía, había todo un protocolo para entrar a la presencia de Dios. Todo un protocolo donde el sacerdote tenía que lavarse las manos, hacer todo. ¿Usted cree que no era importante que ese hombre fuera lleno del Espíritu Santo? ¿Lleno del Espíritu de Dios? Por supuesto que sí. Dios se iba a encargar. Haz que los israelitas, ¿no? 25:8 sí. Me construyan un santuario santo. Santo. ¿Por qué? Para que yo habite en medio de ellos. Tanta importancia tenía el tabernáculo. Por supuesto, Dios quería estar con el pueblo de Israel, pero no podía ser de cualquier forma. Él dijo: tabernáculo, donde yo descenderé mi presencia en ese lugar. Tenía que llenar a un hombre del Espíritu de Dios para que llevara a cabo esta misión. La palabra del... ¿Entiendes esto, iglesia? Quizás tú dices, no es la palabra que quería escuchar. Claro que sí. Claro que sí es la palabra. Porque tú no vienes acá a perder el tiempo. Sí, créeme que no vienes a perder el tiempo. Esto no es un club social. La iglesia es la novia de Jesucristo. Es su pueblo. Nosotros fuimos diseñados, pensados como Bezaleel para ser llenos del Espíritu Santo, para llevar a cabo una misión. Tú y yo fuimos convocados para una misión y podemos, como Bezaleel, llevar a cabo todo lo que Dios dijo. Como podemos terminar no haciendo nada. Podemos, como Bezaleel,
hacer todo lo que Dios dijo por medio de Moisés. Como no podemos hacer nada y vivir la vida tal cual, ¿quién decide? ¿Quién decide? Diga conmigo, yo decido si sirvo a Dios o no. Yo decido si le sirvo con todo lo que Él me dio, con mis dones, con mis talentos. Imagínense, ¿cuántos de los que están en este lugar Dios le dio dones como músicos y no lo están usando? ¿Cuántos de ustedes, maestros? Yo digo, ¿usted cree que es casualidad, iglesia, que hayan tantos buenos para las artes? Cuando un día, años atrás, estábamos hablando con todos los chicos, los jóvenes en ese momento, o sea, todavía son jóvenes, pero era años atrás, y de repente empezamos a notar todos los que estaban, pero todos eran buenos para las artes, todos. ¿Casualidad? No es casualidad. Este lugar lleno de eso, lleno. Las artes. El otro día las chicas decían ahí, las artes fueron creadas para adorar al Señor. Todo lo que somos fue creado para adorar al Señor. Iglesia, lo importante es que tú entiendas que Dios se fijó en Bezaleel, un hombre específico, lo llenó de su espíritu, le dio unas tareas increíbles. Todo lo que dijo, usted debe saber que el tabernáculo, el Señor dijo, tanta medida vas a tener, tantos metros, tantos codos, dice la Biblia, pero tantos metros de alto, de ancho, las cortinas serán de este género. Todo lo dio específico. Él dio la orden. ¿Quién la ejecutó? Bezaleel. Tú y yo podemos ser esa generación que estoy segura que tú eres parte de esa generación. Tan llenos, estamos llenos de dones, llenos de talento. Sus manos, mírense sus manos. Dios le entregó tantas cosas lindas, tantas cosas buenas que usted puede crear. Son buenos para las manualidades, buenos en el área de la construcción, buenos en el área de, no sé, carpintería. Tan llenos de talento. A veces dudamos de que si esto que tengo me lo dio Dios. Claro, ¿y de dónde más va a venir? ¿Y de dónde más? Quiero decirle algo que voy a terminar con esto. Bezaleel, líder principal del proyecto del tabernáculo. Dios sin duda iba a llenar a alguien, porque el tabernáculo no podía ser un hombre común y corriente llevarlo a cabo, no, tenía que ser lleno de Él. Pero fíjese en estos detalles que son súper importantes. Éxodo 25, 8 y 9 decía, yo habitaré en medio de ellos. Pero la palabra en Hechos 17, 24 dice, Hechos 17, 24. ¿Yo busco? Sí. Todo esto que yo les dije es el Antiguo Testamento, ¿sí? Éxodo. Ahora pasamos al libro de Hechos, los discípulos. Jesús ya había ascendido, ¿sí? Él es el Dios que hizo el mundo. Todo lo que hay en Él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres. ¿Qué cambió?
habrá cambiado que ahora ya no vive? Jesucristo. Recuerde que la presencia de Dios antes estaba en un tabernáculo, ¿cierto? ¿A dónde está ahora la presencia de Dios? No habitará más en templo hecho por hombres. Primera de Corintios 6:19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo, mi cuerpo, es el templo del Espíritu Santo? Quien vive en ustedes y le fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Se entiende que en el Antiguo Testamento Dios decidió estar con los suyos, con su pueblo. Y Él lo hacía de esta manera, a través de un tabernáculo, de una carpa, donde su presencia estaba en ese lugar. Una vez que vino Jesucristo, Él asciende, pero Él deja ¿a quién? Al Espíritu Santo. Él ahora está morando en nosotros, pero no puede ser menos. Bésale Él, que estés lleno del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no quiere compartir tu cuerpo con cosas que a Él le desagradan. El Espíritu Santo de Dios es la persona, tercera persona de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo sabemos. Pero ¿entiendes lo que significa que el Espíritu Santo que está en ti, tú eres el templo? Unos más grandes, otros más pequeños, unos más altos, otros, pero somos templo del Espíritu Santo. Debemos ser llenos de Él. ¿Entiendes eso? Lo importante de ser lleno, lo importante de que entiendas que no te puede dar lo mismo compartir tu vida. Está el Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice que Él se entristece. ¿Cuándo? No entristezcas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no es un humano, es una persona. Tiene cualidades de persona. Se entristece. ¿Y cuándo se entristece? Por ejemplo, cuando tú haces cosas que a Él no le agradan. Somos templo del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es algo que tú usas cuando usas tus dones. Es una persona. Y el mismo Señor Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. Cualquiera de nosotros diría: no, Señor Jesús, no te vayas. Y Él dijo: pero si les conviene, les conviene. Yo les voy a enviar al Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, el socio, su ayudador, su partner, el que va a estar ahí 24/7, el que te va a fortalecer, va a interceder por ti, dentro de ti. Tú eres el templo. Pero imagínate todo este tiempo. Él dice: sed llenos del Espíritu Santo. Bésale Él en el Antiguo Testamento. Fue lleno del Espíritu Santo para hacer el tabernáculo. En este tiempo el Señor nos dice: sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. No te conformes con menos, iglesia. No te conformes con menos. Sé un bésale Él de esta generación. Bésale Él, levántate. Para todo lo que Dios diseñó para este tiempo, para los diseños, para las artes, para todo lo que Dios planeó para ti, bésale Él, lleno del Espíritu de Dios, para combatir
aquellas cosas que solo no puedes, Espíritu Santo dice, yo estoy contigo. Yo soy tu socio. Yo soy tu ayudador. Paracleto. Ese es su nombre en griego, Paracleto. Aquel que está contigo en todo momento. Y a veces lo ignoramos y pecamos tan deliberadamente y nos olvidamos que somos templo del Espíritu Santo. Yo soy templo. Dígalo, iglesia. Yo soy templo del Espíritu Santo. Debo respetar al Espíritu Santo. Debo honrar al Espíritu Santo. A veces se honra al Padre, se honra al Hijo, pero al Espíritu Santo no se honra. Debo honrar al Espíritu Santo. Después quiero que Él se manifieste de una manera increíble. Pero todo el tiempo lo ignoré. Cuando Él me habló, cuando Él inquietó mi corazón, cuando me dijo no lo haga, yo dije cállate, cállate. Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, sed llenos. ¿Alguien me puede buscar ese texto? No lo busqué. Sed lleno del Espíritu Santo. No menos que eso, iglesia. Tú eres un Bezaleel. Quiero decirte, dile al Espíritu Santo. Efesios 5:18. Efesios 5:18, chicas. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Consejo de la palabra de Dios. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Yo soy templo. Debo tener cuidado. Espíritu Santo, les vuelvo a decir, es una persona. Es real. A veces no tomamos en cuenta. Cuando la palabra dice no entristezcan al Espíritu Santo, realmente lo que dicen, que esa palabra, entristecer, esa palabra, en la etimología de la palabra, quiere decir provocar dolores intensos. No entristezcan al Espíritu Santo. ¿Lo habías meditado? ¿Lo habías pensado? No podemos hacer lo que queramos. Bezaleel dice que hizo todo lo que Dios le ordenó a Moisés. Nosotros no nos mandamos solos. Es Dios, nuestro Dios, porque somos sus siervos, es el que manda. No entristezcáis. ¿El texto lo buscó, Vidita? Efesios 4:30, chicas. Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son del Señor? La palabra del Señor dice que fuimos sellados, tenemos un sello. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Esa palabra, cuando dice ahí entristezcan, es la que yo les digo. Desde la etimología y desde el griego, lo que quiere decir realmente es provocar dolores intensos. No somos conscientes de cómo Él está cerrado en un cuarto muchas veces. No tomamos conciencia de que yo soy el templo del Espíritu Santo. Bezaleel, una generación llena del Espíritu Santo. Iglesia, por la gracia de Dios, esto va a explotar. Esto va a explotar. Este lugar va a explotar.
Pero cuando usted tome conciencia que el avivamiento es ser lleno del Espíritu Santo, y ser lleno del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo te llene, significa que el Espíritu Santo te llene, significa que Cristo sea formado en ti. Que Cristo sea formado en ti. Eso es un avivamiento. Eso es un avivamiento. Arrepentimiento, convicción de pecado. Eso es avivamiento. No es seguir siendo los mismos, escondiéndonos para que otros no nos vean. Eso no es. Este lugar va a explotar, iglesia. Cuando digo explotar, es que el Espíritu Santo va a seguir haciendo cosas maravillosas. El Espíritu Santo se manifiesta donde es honrado. ¿Sí? ¿Sabe qué? La semana pasada, ni siquiera notaron que en este lugar sucedieron cosas tremendas. No sé si se acuerdan los que vinieron a la reunión pasada. Y algunos ni siquiera identificaron. Escuché a 2 personas que dijeron, me fui tiritando, no sabía qué era, si era la presión, si era esto, me tiritaban las piernas. No identifican al Espíritu Santo, no lo identifican, porque somos tan naturales que creemos que es algo natural del cuerpo. Aprenda a identificar al Espíritu Santo. Cuando Él se empieza a mover, nuestro cuerpo lo siente. ¿Y usted cree que inmediatamente que sale de aquí del templo esto se acaba? ¡Pum! No es así. Si el poder de Dios se está manifestando, el Espíritu Santo se está moviendo, no crea que esto es como un reloj, que usted se desenchufa. Usted puede llegar a la casa y seguir hablando en lengua. Usted puede llegar a la casa y seguir experimentando palpitaciones y cosas y calor en su cuerpo. Por supuesto que sí. Pero identifíquelo. Esto no se corta una vez que sale usted del templo. Pero identifique el poder del Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie, iglesia, y vamos a decirle al Señor una vez más: Señor, hazme con un espíritu de excelencia como Bezaleel,